Presupuesto como dispositivo de control. El dispositivo de amplio uso para el control gerencial es el presupuesto. La asignación de presupuesto es la formulación de planes para un periodo futuro determinado en términos numéricos. Los presupuestos son declaraciones de resultados anticipados, ya sea en términos financieros o ingresos y gastos. Un dispositivo muy usado para el control gerencial es el presupuesto. En ocasiones se ha asumido que la asignación de presupuesto es el dispositivo para lograr el control. Sin embargo, muchos dispositivos no presupuestables también son esenciales. Bueno, la implementación técnica de control. Las técnicas de control son las herramientas de las que se auxilia el administrador para llevar a cabo el proceso de control. Algunas de estas técnicas son los sistemas de información, gráficas, diagrama, estudio de métodos, métodos cuantitativos y el control interno. En los sistemas de información comprende todos aquellos medios a través de los cuales el administrador se allega de los datos e informes relativos al funcionamiento de todas y cada una de las actividades de la organización. Los sistemas de información comprenden técnicas tales como contabilidad, auditoría, presupuesto, sistema computarizado, sistema de mecanizados, archivos, formas, reportes e informes. Bueno, y existen múltiples tipos de reportes e informes. Básicamente pueden clasificarse en A, informes de control que se utilizan para el control directo de las operaciones, y B, que son los reportes de información que presentan datos más extensos a fin de que la gerencia pueda formular planes. En términos generales, al diseñar, elaborar y presentar un informe es conveniente tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Unidad del tema. Cada informe debe referirse a un solo tema a fin de evitar confusiones. 2. Concentración sobre las excepciones. Deben revelar indicadores importantes, puntos débiles y fuertes, más que situaciones comunes. 3. Claridad y concisión. Los informes más largos, detallados y genéricos originan confusiones y desatención por parte de quien los recibe. 4. Complementarse con presentaciones, gráficas audiovisuales y verbales. De gran ayuda para presentación de un informe puede ser la utilización de gráficas, materiales audiovisual y la explicación verbales, lo que evita la monotonía y enriquece la información. 5. Equilibrio entre la uniformidad y la variedad. La empresa debe contar con una estructura fundamental de informes mismos que no deben cambiarse constantemente, pero que requieren de revisión y ajustes periódicos a fin de no caer en la rutina y la obsolencia. 6. Frecuencia de los reportes. El hecho de que para controlar sea necesario contar con información oportuna y periódica no implica que esta deba ser tan frecuente que origine papeleo innecesario. 7. Evaluación de la información. Es necesario evaluar frecuentemente la utilidad que reditúa la información, es decir, examinar si realmente el sistema proporciona información adecuada, completa y oportuna, y si se ajusta su costo. Primero que todo, hablaremos sobre la definición de un diagrama de PERT. Un diagrama de PERT es una herramienta de gestión de proyectos que se emplea para analizar cada tarea necesaria para poder lograr el objetivo para así completar un proyecto. La herramienta tiene unas ventajas, las cuales son aclarar limitaciones del tiempo para tu equipo, es decir, manejar muy bien lo que es recortar el tiempo, ofrece una vista detallada de las secuencias que se deben decir, es decir, el paso a paso de lo que se debe hacer. Como ya lo mencioné, ayuda a gestionar el tiempo y además de esto los recursos con gran eficiencia y reduce los residuos y costos en el desarrollo del proyecto. Para hacer un diagrama de PERT tenemos 3 simples pasos que cualquiera puede hacer, que es identificar las ideas. Para esto hacen reuniones entre todos y empiezan a identificar las tareas que tienen que hacer para después pasar al segundo paso, que es calcular el tiempo, y así haciendo los cálculos pueden llevar un registro de cómo van a distribuir el tiempo. Además, después de ya hecho estos 2 pasos, se va a ingresar las tareas en un diagrama tipo red. Este tipo de diagrama es importante porque se puede determinar, con este se puede determinar la probabilidad de que el proyecto se complete a tiempo, cómo lo hace o cómo se efectúa este procedimiento.
Este procedimiento se efectúa a través del uso de lo que en estadística denominamos desviación estándar, que normalmente lo usamos para saber qué tan dispersos están ciertos datos que nos den. Como ya sabemos, la fórmula de la desviación estándar, que está representada en la diapositiva, la podemos ver, y de aquí podemos deducir que mientras más bajo sea la desviación de estándar, más baja sea, más confianza podemos tener de que la fecha que estimamos con este modelo va a ocurrir. Otro diagrama que quiero mencionar es el diagrama de Grant. En un diagrama de Grant es muy parecido al anterior, pero se muestran otros datos, como por lo menos la fecha de inicio y finalización de un proyecto, qué tareas hay dentro de un proyecto, pero además se muestra quién está trabajando en cada tarea, la fecha programada de inicio y fin de cada tarea, y también una estimación de cada cuánto se va a llevar una tarea, superponer una tarea con otra para ver si hay relación entre una y otra. Dentro de los componentes vemos fechas, tareas, plazos de tiempo, tareas independientes y el progreso que se lleva. Las ventajas que tiene este diagrama de Grant es que primero nos muestra una claridad, una vista general simplificada, mejores datos sobre el rendimiento y una mejor gestión del tiempo y la flexibilidad. Bien, vamos a hablar un poco sobre los problemas de la productividad y su medición. En el siglo XXI, la productividad ha sido sin duda una de las preocupaciones más importantes de los administradores en muchas partes del mundo, como por ejemplo lo que es Japón. Como bien ya sabemos, este país es admirado por sus mejoras en la productividad y ellos están preocupados por mantenerse siempre competitivos en el mercado mundial. Medición de la productividad de los trabajadores del conocimiento. La productividad es el cociente de producción insumo, ¿sí?, de un periodo de tiempo, considerando así la calidad como factor importante. Esta definición puede aplicarse a la productividad de las organizaciones, lo que son los gerentes, el personal de staff y entre otros trabajadores. La medición del trabajo es calificadamente relativamente sencilla, pero se complica cuando vamos a hablar de los cálculos del capital intelectual. Dicho esto, la diferencia entre los dos tipos de trabajo es el uso relativo de sus conocimientos y el uso relativo de sus habilidades. Así, a una persona en la línea de producción se le considera un trabajador calificado. En cambio, el asistente de administración, cuya principal función es la planeación, sería un elemento del capital intelectual. Los administradores, los ingenieros y los programadores son elementos claves del capital intelectual de la empresa porque la cantidad relativa de su trabajo no consiste en utilizar habilidades, como sería en el caso de los albañiles, por ejemplo, también en el caso de los mecánicos o hasta en el caso de los carniceros. Aunque el título del puesto no puede ser, digamos, el único parámetro de distinción, el propietario de una estación de policía, por ejemplo, puede programar las actividades diarias, determinar sus prioridades y seguido dirigir a sus subordinados. Pero cabe recalcar que también debe arreglar los frenos, ajustar el carburador o alinear las llantas de su auto o del auto en general. Administración de la producción y las operaciones. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la manufactura y el servicio. Una de las principales áreas de cualquier tipo de empresa, lo que sean los negocios, los gobiernos u otra, es la administración de la producción y de las operaciones. Y también es el área en el que se inició la administración como arte fundamental en las bases científicas. Las contribuciones de los pioneros de la administración, como lo fueron Frederick Taylor, Henry Gantt y Frank Gilbert, por mencionar solo algunos, indican que sus intereses radicaban sobre todo en mejorar lo que es la productividad y manufactura de productos con la mayor eficacia posible, al mismo tiempo que reconocían la importancia del factor humano como ese insumo indispensable. En el pasado, la administración de la producción era el concepto que se utilizaba para referirse a las actividades necesarias para fabricar lo que eran productos. Sin embargo, recientemente el área se ha ampliado en general para incluir actividades como lo que son compras, almacenamiento, transportación y entre otras operaciones, desde la adquisición de materias primas y diversas actividades hasta que el producto está disponible para el comprador. El concepto de administración de operaciones se refiere a las actividades necesarias para generar y entregar un servicio o un producto físico. Las organizaciones de servicio no generan un resultado físico, sino algún servicio. Por ejemplo, el insumo de estudiantes con conocimientos, habilidades y actitudes limitados se enriquecen al asistir a conferencias, realizar análisis de casos,
participar en ejercicios y emprender otras actividades. Entonces esto generará estudiantes bien preparados, lo que se documenta según el título. Vamos a la diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la medición de la calidad en la era de la información. Ante los conceptos de calidad se aplicaban sobre todo a los productos como autos, refrigeradores, pero con el aumento de las compañías de servicio, estos también deben aplicarse a estas empresas, lo que significa tener en cuenta aspectos como la medición de expectativas, experiencias y emociones, herramientas y técnicas para mejorar la productividad. Existen muchas herramientas y técnicas disponibles para mejorar las operaciones de manufacturas y servicios. Entre ellas se encuentra lo que es la planeación y el control de inventarios, el sistema de inventarios justo a tiempo, la contratación externa. También tenemos lo que es la investigación de operaciones, la ingeniería de valor, la simplificación del trabajo, los círculos de calidad, la administración de la calidad total, la manufactura esbelta, el diseño asistido por computadora y la manufactura asistida por computadora. Aquí vamos a hablar un poco sobre estas herramientas. Por ejemplo, tenemos lo que es el sistema de inventario justo a tiempo. Una razón de la alta productividad de manufactura en Japón es la reducción de los costos que se logra a partir de su sistema de inventario justo a tiempo. Sistema en el que el proveedor entrega los componentes y las partes a la línea de producción solo cuando son necesarios justo a tiempo para ser ensamblados. A este u otros métodos muy similares se les conoce también como cero inventario y producción sin inventario. Para que este método funcione deben cumplirse varios requisitos. Por ejemplo, primero tenemos que se debe cumplir lo que es la calidad de las partes, debe ser muy alta. Una parte defectuosa podría tener la línea del ensamble. En segundo lugar, o en segundo requisito, tenemos lo que es que deben existir relaciones confiables y una buena cooperación con los proveedores. Como tercer requisito tenemos lo que es ideal que estos deben estar ubicados cerca de la compañía con transportación confiable y disponible. Administración de las cadenas de suministros y valor. Bien, la administración de la cadena de valor incluye analizar cada paso del proceso desde la gestión de las materias primas hasta el servicio al usuario final para proporcionarle el mayor valor al menor costo. Modelo de la cadena de valor del proceso incluye las actividades principales de la logística interna de operaciones, la logística externa también tiene que ver con lo que es el marketing y ventas, el servicio. Este proceso digamos que lo apoya la infraestructura de la empresa, así como la administración de los recursos humanos y por último también lo apoya lo que es la tecnología y las compras. La productividad es una de las importantes áreas del interés para los administradores, que supone la medición, que este a su vez es el paso esencial en el proceso de control. Lo que es medir la productividad de los trabajadores calificados es en general más fácil que la del capital intelectual, como los gerentes. Sin embargo, la productividad gerencial es un importante factor en especial para las organizaciones que operan en un ambiente competitivo.